Amén. Qué hermosa la alabanza. Qué hermoso que es cuando el pueblo de Dios se une para alabar a Dios y se queda, habita la alabanza del pueblo de Dios. Mira, el pastor guía si puede acompañarme con el piano, iba a decir con el teclado. Saludarte en este día a todos los varones que son papás, a los que van a ser también, porque dice la palabra de Dios que había un rey llamado Ciro, y dice que Dios ya había puesto en sus lomos reyes y sacerdotes. Así que para los que van a ser padres también, que empiecen a entrar en este ambiente de paternidad. Y vamos a orar. Te voy a pedir que ahí en tu lugar puedas cerrar tus ojos y podamos encomendarle este tiempo al Señor, saludando a los que están en las redes. Mi esposo que está en La Pampa les envía cariños, saludos, y que todos puedan meditar en esta palabra en este día. Si oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Una vez más, Señor, por haber llegado este día, Señor, por disfrutar, Señor, de esta gracia, de esta libertad, Espíritu Santo. Te pido, Señor, que uses mi vida, Padre, que uses mi boca, Señor, como un vaso de barro, Padre. Acá donde están tus hijos, Señor, donde hay personas en los hospitales, en las cárceles, Padre, en las ciudades, Señor, en las naciones, Padre, donde hay, Señor, un enfermo, donde hay alguien que está en opresión, Señor, la palabra, Señor, que trasciende, Padre, las fronteras, Señor, y que llega, Padre. Tan solo tu palabra, Dios amado, puede libertar al cautivo, puede dar, Señor, ciencia, Padre, en el nombre de Jesús puede dar fe, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido, Señor, que tomes el control de los ambientes, Padre. Bendito Dios, que la palabra fluya, Señor, que llegue, Señor, y que encuentre tierra fértil, Padre Celestial. Te damos la honra, te damos la alabanza y te damos la victoria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy traje esta palabra que te quiero compartir. El Padre que sana los corazones. Hay un Padre bueno. La palabra de Dios dice que no somos padres buenos nosotros, que somos malos, sin embargo damos buenas dádivas a nuestros hijos. Pero que hay un Dios que es Padre y es el mejor Padre que puedas tener. Yo le pido al Espíritu Santo que hoy te sea revelado el amor del Padre. Es una de las dimensiones más gloriosas que yo por lo menos conocí en mi vida. Dice el libro de Malaquías 4, versículo 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías, el que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y en Lucas 1:17 dice: Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Glorioso tiempo vivimos, el tiempo de la paternidad de Dios. Y quiero comenzar contándote algo que sucedió en mi vida hace muchos años atrás cuando falleció mi padre. Ay, Eliezer, si lo pueden mirar, Eliezer, porque está acá dormido. Un buen día, mi padre nos anuncia que el Señor le había dicho que lo llevaba. Pasó el tiempo y llegó este día donde Él parte con el Señor. Fue una etapa, un año para mi vida terrible. Era todas las noches esperar que llegara la noche para poder llorar. No entendía por qué Dios lo había llevado. Había muchas preguntas en mi corazón. Le preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué te lo llevaste? Mi corazón había entrado en un luto, en un duelo. Había tristeza, había soledad, había abandono.
como te vuelvo a repetir, no tuvimos, o tal vez no tuviste el Padre perfecto, el Padre bueno. Pero mi corazón estaba angustiado, estaba triste y no encontraba el consuelo. Muchas preguntas estaban en mi corazón. Y en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, en medio de esa despedida que no estaba concretada en mi corazón, el Espíritu Santo comenzó a revelarse como Padre. Un buen día se me reveló esa dimensión, porque a veces conocemos a Dios como siervos, nos acercamos a Él, pero hasta ahí. Pero Dios, cuando se presentó a mi vida, se presentó como el Padre bueno. Y estamos viviendo en una época, una temporada, donde esto de la paternidad del padre, de ser padres y de escuchar a los padres, ¿no?, es algo negativo. Pero ¿saben por qué? Porque el ser padre y el tener un padre es el que da dirección, el que afirma, el que da identidad y protección. Y muchas veces Satanás ha dañado y sigue dañando. Cuando una persona escucha que Dios es Padre, le pasa en su corazón que viene el rechazo, viene el dolor, los recuerdos, las cosas que pasamos, ¿no? ¿Cuántos han tenido padres que los han abandonado, otros que no lo han conocido? Que provoca la ausencia de un padre en un niño, provoca rechazo, desprotección. Muchos se burlan y dicen, ahí está este guacho, otros dicen, ahí está el huérfano, el abandonado. Y es eso lo que quiere Satanás, que dejes tu familia, que te separes. Y esto no fue tan diferente a lo que pasó en el tiempo que Jesús iba a nacer. Dice la palabra de Dios que había un hombre llamado José. Era un hombre recto, era un hombre justo. Pero cuando él se enteró que María se había quedado embarazada, dice que él en secreto iba a huir, se iba a ir. Mucho no se habla de esto, se habla de María como la Virgen, pero no se habla de José como padre, como aquel padre que adoptó a Jesús. Y dice que un ángel le fue enviado a José y le habló en el medio del sueño y le dijo que no la dejara a María. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que implica un padre en la vida de un niño y lo que pasa cuando un padre deja a sus hijos. Dice que el ángel lo persuadió y le dijo: José, no dejes a María, porque lo que hay en ella es fruto del Espíritu Santo. Y fue tal la convicción en José, que dice que José la cuidó, la protegió, se casó con ella y se la llevó a vivir a Egipto, porque María iba a sufrir la deshonra, tal vez hasta podrían matarla y apedrearla acusándola de adulterio. Nada más lejos que lo que sucedió cuando Jesús fue a la cruz. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús fue a la cruz, no solamente fue para perdonar los pecados de la humanidad, fue para enviarnos el Espíritu de Dios y reconciliarnos y adoptarnos como hijos. En esa obra de la cruz, donde Jesús derramó su sangre, dice que Él nos compró, porque nosotros, la humanidad completa, estaba huérfana, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero en la obra de la cruz, cuando Jesús derrama hasta la última gota de sangre, Él pagó ese precio y Él dijo: ellos son hijos, amados, aceptados y justificados, porque la humanidad iba derecho a la perdición. Pero Jesús dio su vida y Él pagó el precio por nosotros. ¿Qué te quiero decir hoy? Que hoy reconozcas
que puedas hablar con Dios, que puedas comprender que las heridas del pasado, que las cosas que sucedieron en tu vida, pueden ser transformadas y pueden ser usadas para un plan mayor, que es un plan que Dios ha trazado para tu vida. No solamente para que seas un buen padre, sino para que puedas perdonar también a ese padre que abandonó, a ese padre que falló, a ese padre que tal vez te violentó. ¿Para qué? Para que puedas vivir una vida de plenitud, de esperanza, de amor. Para que no vivas la vida culpándote a vos mismo. ¿Cuántas personas van por la vida con las palabras cargados, con las palabras de la infancia, con el no servir para nada, mejor no te hubiese tenido? ¿Cuántas cosas, cuántas heridas de rechazo se abren, cuántas puertas se generan en nuestro corazón? ¿Cuánta gente ha pasado y pasa? ¿Cuánta gente que nos escucha? ¿Cuántas personas, cuántos niños, cuántos hombres, cuántas mujeres que hoy por hoy no pueden disfrutar realmente de decir yo tuve un padre bueno? ¿Pero por qué pasa esto? Porque cuando Dios levanta un diseño, Satanás levanta un diseño contrario para torcer el plan que hay en tu vida, para que no llegues a alcanzar la plenitud, para que no tengas gozo, no tengas felicidad. Y en la obra de la cruz, Jesús pagó el precio por nosotros. Él le dijo a Satanás cuando descendió a los abismos y le sacó el acta: yo di mi vida por ustedes, no me la sacaron. A mí me ha placido dar mi vida, dijo Jesús. Pero Jesús ya sabía lo que era tener un padre que lo había adoptado. José fue un hombre con el corazón, no era el padre biológico de Jesús, pero fue un padre adoptivo, igual a nuestro Señor Jesucristo, semejante y parecido a Él. La Biblia no relata más nada, no cuenta más nada acerca de José. Solamente dice que era un varón del linaje de David, porque se tenía que cumplir una palabra. Pero ese José supo darle la protección, el sustento y la identidad a Jesús, para que después Jesús pueda cumplir el plan y el propósito que había en la vida de Jesús. No olvidemos que Jesús se despojó de toda deidad. Dice que Él se despojó de toda deidad y transitó el camino, pasó las angustias, las necesidades, fue quebrantado en dolor y experimentó lo más profundo que puede experimentar un ser humano, que es el abandono, que es el desamparo. Por eso Él entiende nuestro dolor, entiende nuestra angustia, entiende las cosas que vivimos, que pasamos. Dios dice que está cercano a nosotros, atento a nosotros. La ausencia de un padre, y no lo digo yo solamente, lo vemos en nuestras naciones, en nuestros países. Lo que sucede cuando un matrimonio, cuando un hombre, una mujer deciden decir basta, hasta acá llegamos. ¿Qué sucede con ese niño? ¿Qué sucede con esa niña? Por eso te digo que para que nosotros podamos igualarnos a Dios y parecernos en su amor, debemos primero dejar que salen esas heridas. Que salen esas heridas de rechazo, que salen esas heridas de compararnos, de creer que tuvimos buenos padres, pudimos tener buenos padres, pero yo hoy te quiero presentar al mejor padre. Yo quiero presentarte a aquel que te amó primero, antes de la fundación del mundo. Dice que Él nos amó, que Él nos escogió con un plan y un diseño perfecto, con un plan y un diseño glorioso. También te voy a hablar de lo que dice Isaías 49:15. Te voy a hablar de lo que dice Dios, de una partecita de lo que es Dios como Padre.
Dice Isaías 49, ¿se olvidará, dice la mujer, de lo que dio a luz para dejar de complacerse del hijo de su vientre? Es una pregunta. Aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Como aquel que consuela, dice, como aquel a quien consuela a su madre, así los consolaré yo a vosotros. Y también dice Gálatas 4, dice, y por cuanto sois hijos de Dios, envió, dice, a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, aquel que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y por último te voy a leer Efesios 1:5 y dice, el amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? ¿Lo leemos de nuevo? Dice, el amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. A Dios le plació. Él preparó, dice, el cordero ya estaba inmolado, estaba preparado. No solamente para limpiarnos y salvarnos y darnos una salvación tan grande, sino para adoptarnos, porque nosotros éramos aquellos que estábamos huérfanos, aquellos a los que el apóstol Pablo llamaba los gentiles, los adoptivos. Nada merecíamos, nada merecíamos. Sin embargo, a Dios le plació darnos el reino. Si hay algo que Dios quiere hacer en este tiempo, es sanarnos, es sanar las heridas, es que podamos abrir el corazón a Dios y ser totalmente sinceros con Él. Es la única manera que nosotros reconozcamos que hay heridas que no están cerradas, que hay cosas que no hemos perdonado, que aún muchas veces tragamos saliva cuando habla o cuando se menciona la palabra Padre. ¿Y por qué sucede esto? Porque viene de un antidiseño del enemigo, de Satanás el diablo. Porque cuando un niño es abandonado, te vuelvo a repetir, cualquiera va y lo maltrata y se ensucia en él. Pero cuando un niño tiene padre, tiene dirección, tiene propósito, tiene identidad, y cuando vos comenzás a comprender quién es tu padre, se termina el vacío, se termina la soledad, se termina el rechazo, y vas a comenzar a caminar en el amor de Dios. Y todo lo que venga a decirte y a acusarte, y todas esas voces que vengan a tu vida a decirte que no podés, lo que quiera venir a lastimar tu estima, vos vas a recordar quién es tu padre. Y te vas a levantar y vas a decir, en la casa de mi padre hay una mesa servida y hasta los jornaleros comen mejor que yo. Porque el padre nunca se olvidó del hijo pródigo. Imposible que se olvide el padre de su hijo. Todos los días, dice que el padre salía, se iba a la puerta y miraba desde lejos si su hijo venía. ¿Y por qué dice desde lejos? Porque cuando el hijo volvió, el padre dice que lo vio venir, tuvo el tiempo para servir la mesa, para decirle a los siervos que traigan el mejor vestido, el mejor cordero, el anillo, porque su hijo se había ido, pero nunca dejó de ser hijo. Esa es la diferencia que nosotros podemos tener, y de saber que Dios es nuestro Padre, que jamás nos abandonó. Esa es una mentira del padre de mentiras, Satanás el diablo, que viene a traerte desilusión, desesperanza, que viene a mostrarte todas las cosas y muchas veces a acusarte. Pero cuando vos comenzás a comprender que Dios es tu Padre, que Él pagó el precio en la cruz por tu vida, que a Dios le place que hayas nacido y que Él permitió que nacieras. Él permitió porque hay un plan mayor, hay un propósito de vida. Y no solamente vos, porque comencé diciéndote que en un rey que no era del pueblo de Israel,
era un rey persa. Sin embargo, de ese rey Dios sacó de sus lomos, porque ahí estaban los reyes y sacerdotes que habían que nacer. Hoy, ¿qué te quiero decir? Que cuando vos te brindás a Dios y entendés que Dios te amó primero, que no hiciste nada para que Dios te amara, porque ella te había amado. ¿Y cuándo te había amado? Cuando te predestinó. Si pudieras ver el valor que Dios te dio, si pudieras verte como Dios te ve, si pudieras entender que todas las cosas que pasaste no fueron la voluntad de Dios, no fue la voluntad de Dios que te rechazaran, no fue la voluntad de Dios que te abandonaran, no fue la voluntad de Dios que pasaras lo que pasaste, pero sí Dios transforma todo para el beneficio de la extensión del reino de los cielos. Por eso podemos ver a un José convencido por el mismo Dios, adoptando al Hijo de Dios y dándole protección a María. ¿Viste que por qué no hablan de José? ¿Por qué no se habla de José? ¿Por qué no lo podemos ver a José? Porque José es figura y sombra de Cristo, de lo que había de hacer Jesús en la cruz. Yo quiero que puedas cerrar tus ojos y que te des la oportunidad, la gran oportunidad de mostrarle tu corazón a Dios. Que no te vayas de esta vida sin recibir el amor de Dios, sin conocer y experimentar el amor de Dios. Que no te vayas de esta tierra con las palabras que te marcaron, con las cosas que quiso hacer Satanás en tu vida. Que no te vayas de esta vida, que no digas, la verdad que no sirvo, yo voy a ser un mal padre porque no tuve un ejemplo, un modelo. Yo te estoy presentando al único modelo que podés mirar, porque los hombres fallamos, los padres fallamos, las madres fallan, vamos a fallar seguramente. Nuestros hijos dirán, pero papá, pero mamá. Pero cuando nosotros dejamos que Dios nos dé esa semejanza y nos acercamos a Él, vamos a comprender que podemos pasar esta vida, transitar esta vida sin heridas, sin dolor, sin amargura. ¿Y sabés qué fue lo más impresionante en mi vida? Que Dios me sacó del luto. Dios me sacó de esa cárcel, de esa prisión de luto, donde había quedado mi alma. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer con las personas que están en los hospitales, que están en las cárceles, que están en los lugares, que no conocieron nunca a un buen padre, que sus padres los maltrataron, que nunca tuvieron una esperanza, que nunca tuvieron una palabra buena. ¿Cuánta gente diciendo, yo nunca tuve un padre? Hablé con mucha gente que llegó a cometer delitos graves y en sus palabras estaba el dolor del abandono, del rechazo, de no haber conocido la palabra de un padre, la afirmación. Muchas personas que ni siquiera los conocieron a su papá. Pero qué bueno que es y que sería que hoy tomes el amor de Dios para salir de esas cárceles, de esa prisión, de esos lugares donde el alma se quedó, donde está el dolor, porque muchas veces decimos que está todo bien, pero en las palabras, en las miradas, en los gestos, sale la amargura, sale el dolor, ¿sí? Así que bueno, por último, te voy a volver a leer, te pido que te pongas de pie y que pienses que cuando vos te sanás, podés sanar. Cuando vos amás a Dios y sentís y experimentás el amor de Dios, vas a poder amar a otros.
Porque Dios primero a su hijo, al hijo pródigo, lo bañó, le dijo: hijo, vení, bañate. Hoy Dios te está diciendo: vení, dejate lavar con la sangre de Cristo, que limpia de todo pecado. Porque así tus faltas, tus errores, el pecado que hayas cometido, sea rojo como la sangre, rojo como el carmesí. Sin embargo, Dios puede transformarlo en blanco como la lana. No dejes pasar un día más con ese rencor, con esa bronca, con ese odio. Porque el Padre, el único Padre, era el único Padre, el único que le podía decir a su hijo. No le dijo: te gastaste todo el dinero, te fuiste con prostitutas, me pediste la herencia. Le podría haber dicho de todo. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Padre? El verdadero Padre. Le dijo: hijo, hoy volviste. Hoy volviste. Y hay un vestido que Dios tiene preparado. Porque Él quiere vestirte. Y es un vestido que te pertenece. Sin manchas, sin arrugas. No te vayas de este día, de esta noche, porque no tenés asegurado el mañana. No sigas viviendo en el pasado, porque hay un destino trazado por Dios para aquellos que deciden rendir su corazón, para aquellos que dicen: aunque padre y madre me hayan fallado, me hayan abandonado, me hayan rechazado, pero Dios es mi Padre. Y ahí va a venir una afirmación y te vas a comenzar a levantar y te vas a acercar a Dios, no como un Dios lejano, no como un Dios que no tiene compasión. Te vas a acercar a Él como un Padre que te ama con amor eterno, porque jamás el Padre dejó de amar a su Hijo. Jamás. Por más que su Hijo estuvo alejado. Y dice que el mejor cordero fue ese día comido y disfrutado. Aleluya, gracias. Porque el Padre tenía regocijo. Así es Dios cada vez que vos le decís que sí. Cada día que vos le digas que sí a Dios. Y cada vez que te vuelvas con todo tu corazón a Dios. Él hace fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Es semejante al Padre que hizo fiesta. Y dice que se escuchaba de todos lados que había algarabía, había alboroto. En el cielo hay fiesta cada vez que le decís sí a Jesús. Cada vez que reconoces que se puede con Dios, que hay vida. El trono está abierto. Jesús rasgó el velo. Jesús puso su vida. Y Él dijo: yo doy mi vida, no me la quitan. Jesús sabe el dolor que atravesaste, el abandono, las veces que lloraste, las veces que dijiste: estoy solo, las veces que dijiste: ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿Cuántas veces habrá salido como salió una vez de mi corazón? Señor, ¿por qué no lo hiciste? Señor, ¿por qué te llevaste a mi Padre? ¿Por qué, Señor, si todavía soy joven? ¿Por qué? ¿Cuántos por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué mi padre se fue? ¿Cuántas personas diciendo: ¿por qué mi padre abandonó a mi mamá? ¿Cuántos niños rechazados, dolidos? Pero el plan eterno y el mejor plan que puedes tener es decirle a Jesús sí hoy. Yo no sé cuántas personas que están acá, que están en las redes sociales, conocen a Jesús. Yo hoy te quiero presentar a aquel que ama tu alma, a aquel que piensa bien de vos, a aquel que todos los días, ¿y sabes por qué piensa bien de vos? Porque dice que el Espíritu clama con gemidos indecibles al Padre por tu vida.
Porque cada vez que Dios te ve, cada vez que Dios te observa, ve a su Hijo Jesucristo en tu corazón. Y cada vez dice que Jesús intercede por tu vida. Porque hay caminos que al hombre le parecen correctos. Hay caminos que parecieran en apariencia mejor. Hoy te digo, si estás a punto de dejar tu hogar, por dificultades, por pelea, falta de trabajo, lo que sea, menos la violencia, si estás pasando por eso, no dejes tu hogar, no dejes a tus hijos. El trabajo vendrá, las cosas vendrán, pero que te aferres a Dios con todo tu corazón y que puedas dejarle a Jesucristo que te revele el amor del Padre. Y hoy te voy a invitar a que puedas hacer esta oración conmigo. Tal vez vos me decís, no, mira, yo soy evangélico hace 20 años, yo toda la vida fui a la iglesia. Sin embargo, un día le dije a Dios, entre mis lágrimas y mi desconsuelo, le dije a Dios, ya está, Dios. No dejaste que mi padre viviera, ya está conmigo. Pero los lazos de amor de Dios, las cuerdas de amor fueron tan fuertes y me convenció el amor de Dios. Por eso cerra tus ojitos y puedas orar conmigo. Recordad que cada vez que vos estás orando al Padre, Él está haciendo cosas grandes en tu casa, en tu familia, en tus abuelos, en tus padres. ¿Qué hay imposible para aquel que te creó en el vientre de tu madre? ¿Qué hay imposible para Dios? Su amor es infinito. Su amor no tiene límites. Tal vez estás en la cárcel, estás en el hospital, en tus últimos días, y decís, ¿qué hago? ¿Cómo puedo llegar a Dios? Tan solo basta que me creas y digas, Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Dios, como mi Salvador. Hoy te pido perdón y perdono. No se lo merece tal vez ese padre que te abandonó, tal vez no se merece ese hombre que golpeó a tu madre y que muchas veces tuviste que ponerte, en vez de ser un niño, tuviste que ser el padre, tuviste que ser el defensor de tu familia, tuviste que ser el que proveyó. Perdiste tu infancia y los recuerdos no son los mejores. Pero hoy Dios viene con lazos de amor. Hoy viene Dios con su amor a sanar toda herida, toda dolencia, porque Él te ama con amor eterno. Y no fue su voluntad que fueras abusado, que fueras violado, no fue su voluntad. Porque ya te dije, hay uno que es enemigo de los hijos de Dios, Satanás el diablo. ¿Para qué? Para que te quites la vida, para que creas que no servís. Porque eso es lo que quiere traer Satanás a tu vida. ¿Cuántos jóvenes dicen no sirvo para nada? Porque mis viejos me lo dicen. Pero ¿sabes qué? Dios te creó perfecto, con un plan y un propósito eterno. Por eso que hoy puedas decir, Señor Jesús, hoy perdono, aunque no se lo merezca, aquel que me abandonó, aquel que me rechazó, aquel que no me alimentó, que no fue el Padre. Y también pido perdón, porque me olvidé, porque tal vez no hice las cosas bien y me alejé del camino de Dios. Tal vez que la situación, el pecado te llevó a comer las algarrobas de los cerdos. Y hoy decís, ¿cómo puedo hacer para volver a Dios? Es tan solo que recuerdes y digas, en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, hasta los jornaleros comen mejor. En la casa de tu Padre, te vengo a decir, en la casa de Dios hay un lugar que jamás fue ocupado, porque Dios lo había preparado. Dice que nos sentó en tronos celestiales junto con Cristo Jesús, que nos conoció, nos predestinó para un propósito eterno. Aquellas personas
que deseen pasar, vamos a abrir el altar. No tengas miedo, no tengas vergüenza. ¿Sabes qué hermoso que es dejarse amar por Dios? Y vamos a orar por aquellas personas que quieran pasar, por los que están yo siempre digo, los hospitales, en las cárceles. ¿Saben por qué? Porque esas personas ya se quedaron sin ninguna esperanza. Pero ahí en medio de ese lugar, hay esperanza y poder recibir la libertad de Dios, porque Dios no tiene límite. El amor de Dios atraviesa los valles, las montañas. ¿Y sabes qué más? Dios va a usar eso que te pasó, eso que viviste, para que le digas a otros, ¿sabes qué? Yo me quería quitar la vida, pensaba que no valía para nada. Pero un día una mujer dijo, tu vida vale más que todos los tesoros de este mundo. Ese fue el valor que Jesús le puso a tu vida. Más que todos los tesoros del mundo vale tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo dijo. Cuando te creó, no hay nada imposible para Dios. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu pecado? Que Dios no pueda perdonar. Si dice que Él ya te perdonó, dice que Él ya preparó de antemano las mejores cosas. Pasa adelante. El Señor está haciendo cosas grandes. Este es el mejor tiempo. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Este es el tiempo donde el Espíritu de Dios trae los corazones de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Yo vengo orando por todo aquel que dice, yo necesito conocer a Dios como Padre. Yo necesito caminar en libertad, en amor. Yo necesito un nuevo corazón. Y eso es lo que hace Dios, un nuevo corazón. ¿Podemos cantar la canción de clásica? Con lazos de amores tú me tomaste, tú me abrazaste. Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Espíritu Santo de Dios, síguete moviendo, Señor. No dejes pasar, no dejes pasar la oportunidad. Dice que Jesús dijo que Él traía libertad a los cautivos, que arrancaba a todos aquellos que estaban en luto y que traía un nuevo tiempo. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios ha tocado tu corazón. Y hoy viene Dios con lazos de amores, como el padre que estaba esperando a su hijo. Y le dijo, hijo, bañate. Hoy la sangre de Jesús viene perdonando tus pecados. Hoy la sangre del Cordero viene arrancando las marcas de orfandad, marcas de Satanás, de rechazo, de rencor, de dolor, pensamientos de suicidio, de homicidio. ¿Cuántas veces dijiste, para qué estoy vivo? ¿Para qué me habrán tenido? Pero hay un plan mayor. Hay un plan mayor para aquellos que hoy dicen, sí, Señor. Es necesario que digas, sí, Señor. ¿Sabes por qué? Porque el mañana con Dios es totalmente distinto al mañana sin Dios. Los pastores van a estar orando mientras entonamos la canción. Aleluya, gracias. Y lo que han pasado y lo que van a pasar, porque el altar está abierto,
y los pastores van a ministrar, y el Espíritu Santo va a comenzar a sanar esas heridas. No tengas miedo si te dan las ganas de llorar. No le tengas miedo al Señor, porque hoy Dios viene abriendo esas prisiones, esas cárceles. Hay poder en la sangre del Cordero. Toda orfandad, todo miedo, todo abuso, hoy Dios viene sanando. Hoy Dios viene libertando tu alma, tu mente. El Espíritu de Dios. Hay personas que recibieron a Jesús en su corazón y su vida cambió. ¿Y sabes por qué cambió? Porque las mantas que habían en esa persona fueron cambiadas. Y ellos se levantaron y dijeron: en la casa de mi padre hay alimento. Tu mañana puede ser distinto, pero si realmente hoy toma la decisión, no dejes para mañana, porque el mañana no te pertenece. El mañana no te pertenece. Hoy es deshecho, Padre. Yo oro por